con corazones dispuestos, Señor, para que tú, Señor amado, obres como tú lo desees en nuestras vidas. Vamos, dile: Señor, en este momento, Dios, quiero dejar que sea tu Espíritu el que gobierne mi vida, que tomes el control de todo mi ser, que seas tú hablando a mi corazón, que seas tú hablando a mi vida, que seas tú en esta mañana con tu amor abrazándome. Vamos, dile: dame fuerza, Señor. Señor, si me he sentido cansado, yo te pido que seas tú el que me des fuerzas. Pero sé, Dios, que con tu ayuda cruzaré al otro lado. Dile: Señor, porque tú lo has prometido, Dios, y he tomado la decisión de creer, Señor, obedecer, Dios. Y tu palabra dice que si yo creo y obedezco, veré las maravillas tuyas en mi vida. Vamos, dile: Señor, aquí estoy. Acelera los tiempos. A toda nuestra audiencia en Colombia, en Latinoamérica y en todas las naciones de la tierra, desde Ministerio Internacional de Adoración Familias del Reino, les brindamos este aplauso de bienvenida a todos aquellos y aquellas que nos ven a través de esa pantalla. Dios les bendiga, les guarde, les proteja bajo la unción de su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero dejar en usted una palabra, y esto lo prediqué hace poco los viernes. Es una palabra muy corta, pero esta palabra va a llegar tan profundo de tu corazón, de estas palabras que no se olvidan fácilmente. Y he venido hablando sobre algo, esto lo prediqué unos viernes atrás, pero me parece necesario que sea soltada esta palabra esta mañana sobre nosotros y sobre todos aquellos que nos ven a través de ese dispositivo electrónico o pantalla. Sé que esta palabra te va a llegar de una manera muy especial. El Espíritu Santo va a llegar a esa oficina, a ese automóvil, a ese cuarto de apartamento, de casa, donde quiera que estés. Allí la unción del Espíritu Santo. Levanta tus manos donde estás ahí. Si estás en ese escritorio, no sé dónde estás, en tu cama, en la sala, en esa oficina, levanta tus manos y voy a pedir que el Espíritu Santo visite ese lugar donde tú estás. Que esa aflicción que tú has sentido, que ese dolor, que ese retroceso en tus resultados, ese retroceso en tu vida espiritual, en tu vida familiar, económica, hoy terminan y comienzas a avanzar, porque hoy se activa sobre ti. Escúchame bien, mujer, tú que me ves ahí, que tienes serias sospechas de que tu marido te es infiel. Algo va a pasar en los próximos días en tu casa y tendrás un hogar feliz y maravilloso. El Espíritu Santo de Dios te está tocando y te está inquietando para que le busques, y entonces encontrarás en la búsqueda del Espíritu Santo de Dios en la clave del éxito y la clave para abrir las ventanas de los cielos y sean derramadas bendiciones sobre ti y sobre tu casa. Lo decretamos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Apláudele fuerte a su Señor en esta mañana. Aleluya. Desde Bogotá, Colombia, reciban unción del Espíritu en el nombre de Jesús. ¿Cuánto hemos escuchado? Di la primera parte, atalaya. ¿Cuánto hemos escuchado esta palabrita cortica, atalaya? Di la primera parte. Creo que fue hace 8 días que yo di esta parte. Y a veces nosotros escuchamos términos, palabras de la Biblia que se nos hacen familiares, las hemos escuchado cientos de veces, pero nos preguntarán: ¿y qué es para usted esa palabra que está, o esa definición en la Biblia, esa palabra por qué está en la Biblia? Y finalmente decimos: sí, la he escuchado, pero no sé a qué refiere. Esto es como la fórmula de la gasolina aquí en Colombia. Nos muestra una fórmula de una cantidad de vectores, una cantidad de cosas que pasan ahí, y no entendemos la fórmula de la gasolina. Sabemos que tiene una fórmula, pero no la entendemos. Conocemos que la gasolina vale X cantidad de dinero, pero no sabemos por qué vale eso. Una cantidad de fórmulas, despejar, y en fin, es una cosa tremenda. Pero eso pasa con muchas cosas de la Biblia. Conocemos los términos, conocemos que existen, pero no tenemos el conocimiento básico, la plataforma para entender qué es eso. Y una de las palabras que están en la Biblia es la palabra atalaya. Y a principio del año 2017 estamos actualmente. Cuando vean este video, de pronto ya estemos en el 2018, alguien que lo vea. Acá presente estamos febrero 26 del año 2017. Y esta palabra atalaya, el Señor me la comenzó a revelar a principio del año. Yo dije: Señor, ¿qué quieres con esta palabra? Yo la había escuchado cientos de veces, pero créeme que a mis 16 años de vida, hasta ahora la entiendo. Hasta ahora vengo a entender esta palabra. Y entonces
El Espíritu Santo, 16 años de vida cristiana, dije yo. No, es más, llevo 30 años de vida cristiana, esa que me cuentas. Recibí al Señor en el año 1985, un 2 de agosto. No se me ha olvidado, era un niño de, saque las cifras, 1985 y llevo 31 años de vida cristiana, saque me cuentas. Aguámbito el pastor todavía. Y esa palabra atalaya, diga conmigo atalaya, es una palabra bien importante. ¿Por qué te la voy a definir? 4 definiciones de la palabra atalaya. Esta palabra es muy corta. Escúchame bien. Número 1. La palabra atalaya refiere a torre hecha comúnmente en un lugar alto. Diga conmigo, lugares altos. Vamos, apréndase esto, lugares altos. ¿Para qué sirven estos lugares altos? Sirven para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. Terminología número 2. Altura desde donde se descubre mucho espacio de tierra o mar. Número 3, definición de atalaya, estado o posición. Diga conmigo, estado o posición. Dígalo de nuevo, estado o posición. Dígalo de nuevo, estado o posición. Apréndase esto, dígale al que está a su lado. Atalaya es un estado y una posición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad. Vamos a aprendernos esta, definición número 3. Diga conmigo, dígalo bien fuerte. Estado o posición desde la que se aprecia o se ve bien una verdad. Y número 4, hombre destinado a registrar desde la atalaya, es decir, desde los lugares altos, y avisar lo que se descubre. Escúchame bien. Tal vez en nuestra sociedad moderna hoy hay unas atalayas, se llaman cámaras de seguridad, pero en la antigüedad los atalayas eran seres humanos, no había la tecnología para registrar en cámara. Entonces, desde las ciudades amuralladas o desde las costas de las naciones, de las ciudades, colocaban lugares altos y en ellas personas, hombres especialmente, que vigilaban y visualizaban lo que había de venir. Una atalaya tenía la función, número 1, de detectar lo que venía a lo lejos, sea bueno, sea malo. Y número 2, de dar aviso. Diga conmigo, dar aviso. Dar aviso. Si venía el enemigo, entonces él desde su lugar alto tenía un lugar de privilegio donde observaba bien la verdad que estaba ocurriendo a su alrededor. El atalaya tenía una facultad que otras personas en tierra o en plataforma no podían tener, porque los muros lo tapaban. Su visión no era tan clara como el hombre que estaba en el atalaya registrando los hechos que venían. Ahora, número 2, había una responsabilidad tan grande en el atalaya que si él no daba aviso de lo que venía, el peligro, un ataque, una invasión a sus muros o a sus ciudades, y si él no activaba la alarma, él no ponía en evidencia lo que venía, él pagaba con su vida su error de no avisar. El atalaya, mientras estuviera en guardia, no tenía derecho a dormir, no tenía derecho a mirar a otro lugar que no fuera su visión de vigilar, y era responsable de la vida de cientos o miles de personas que dependían de su visión y de su aviso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que básicamente es una atalaya. Pero la palabra de Dios habla de los atalayas en el espíritu. Diga conmigo, atalayas en el espíritu. Diga conmigo, están hablando con una atalaya en el espíritu. Diga al que está a su lado, me convertiré en un vigilante de la visión de Dios sobre la tierra. Estoy hablando con esa iglesia. Y acontece que en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, te aparecerá ahí en pantalla, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, la palabra del Señor dice. ¿Lo tiene? Si lo tienes, acompáñame con la lectura. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, carta a la iglesia de Éfeso, dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Quiero que diga conmigo, obras, trabajo y paciencia.
y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, diga conmigo, hemos sufrido. ¿Alguien en esta mañana ha sufrido? Bueno, yo lo invito a un club que tengo del sufrimiento, porque todos hemos sufrido. Y has tenido paciencia. ¿Has tenido qué? Alguien en esta mañana ha sufrido y ha tenido que tener paciencia. Alguien en esta mañana está conmigo. Aleluya, ya somos dos. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, dice el Señor, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, diga conmigo, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, pero si tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga, diga conmigo, el que tiene oídos, oiga la palabra del Espíritu. Vamos, dígase al que está a su lado, tenemos oídos, oigamos la palabra del Espíritu. Pégale un codazo santo y dígale, oigamos la palabra del Espíritu. Lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, diga conmigo, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén y amén. Déjeme explicarme qué es lo que se escribió acá. Lo que acabamos de leer no es más que una simple carta. Fue una carta profética, diga conmigo, una carta profética. Se la reveló Dios a un hombre llamado Juan de Patmos, y le dijo Dios, se le aparece un profeta llamado Juan y le dice: escribe 7 cartas para 7 iglesias cristianas como ministerio mía. Grito de júbilo. No parece grito de jubilado, pero bueno. Dios le dice: escribe una carta a 7 iglesias. Una de esas cartas la acabamos de leer, y esta carta llegó de manos del profeta a manos del pastor titular de esa iglesia. Esa iglesia quedaba ubicada en Éfeso y era la iglesia que se le denominó los Efesios. ¿De dónde salió la iglesia de Éfeso? La fundó un gran apóstol llamado el apóstol San Pablo en su segundo viaje misionero. Este hombre el apóstol Pablo funda esta iglesia, y para el apóstol Pablo esta iglesia era una iglesia que ocupaba una posición de mucho cariño en el apóstol Pablo. Esta iglesia el apóstol Pablo la amaba, tenía una empatía. Siempre que les escribía les dice: os escribo con gratitud, os escribo con cariño, con aprecio, con ósculo santo, es decir, con beso santo, los saludo a la distancia. El apóstol Pablo, cuando funda esta iglesia, fue una de las iglesias más receptivas al evangelio. Fue una iglesia que cuando se fundó la gente tenía pasión, como la hay aquí en el Ministerio Internacional de Adoración Familias del Reino en Bogotá, Colombia. Era gente que iba al servicio, que iba al culto. Era gente que servía, los adoradores, los ujieres, todos los tipos de servicios que hay, y ellos servían con mucha pasión, y el apóstol Pablo le fue cogiendo un cariño especial a esta iglesia. Pasados los años, diga conmigo, pasados los años, esta iglesia tenía una característica bien importante, pero tenía una falencia que le comenzó a preocupar a Dios. Dios describe esta iglesia en la carta y le dice: escribe la carta a los Efesios y diles, versos 2 y 3, vamos a volverlo a leer. Mira lo que Dios pensaba de esa iglesia, el concepto que Dios tenía de esa iglesia en Éfeso. Le dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo y ¿qué? Y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y has trabajado arduamente. ¿Cómo trabajaban? ¿Por qué trabajaban arduamente? Dice el Señor: por amor a mi nombre, y no has desmayado. Lo primero que quiero resaltar, mira el concepto que Dios tenía, porque Dios le revela al profeta lo que pensaba de esa iglesia. Le dice: esa iglesia
es una muy buena iglesia. Es una iglesia que trabaja duro. Es una iglesia que está enamorada de la paz, de la visión que Dios le ha entregado. Los que sirven en esa iglesia están apasionados porque dice: conozco tus obras. Número uno, era una iglesia de obras. Diga conmigo, de muchas obras. En esa iglesia se veían los resultados. Esa iglesia estaba creciendo. Esa iglesia tenía muchos ministerios. Esa iglesia tenía muchos servicios. Esa iglesia tenía ensayos, tenía discipulados. Esa iglesia tenía toda una maquinaria funcionando a favor del reino de los cielos, del evangelio de Jesucristo. Era una buena iglesia. Diga conmigo, una buena iglesia. Dios describe que era una trabajadora incansable. ¿Cuántos aquí son trabajadores incansables? Diga conmigo, como buen colombiano soy un buen trabajador. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos fama en el mundo de que somos buenos trabajadores en Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Con el respeto a todos los países de Latinoamérica, les bendecimos en el nombre de Jesús. Ahora, era una iglesia de líderes fieles y fuertes, enamorados de la visión. Dios lo primero que hace es exaltando la visión de la iglesia de Jesús. Dice: me gusta tu trabajo, trabajas arduamente, me has dado resultado. Tal vez comenzaron como comenzamos nosotros, 3, 4 personas en una sala, en la sala de nuestra casa orando. Y esa iglesia se había multiplicado, esa iglesia ahora había crecido. Entonces Dios decía: conozco tu arduo trabajo, tus obras, las conozco. Después le dice: conozco que eres paciente. ¿Eres qué? Es decir, era una iglesia que tenía uno de los frutos del Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu es paciencia. Digo conmigo, la paciencia. Ellos habían esperado el tiempo de su formación y de su crecimiento. Muy parecido, parece una radiografía de esta iglesia, ¿cierto? Hemos esperado nuestro tiempo, esperado nuestro crecimiento, nuestra formación. Número 3, era una iglesia sufrida. Diga conmigo, habían tenido que sufrir. Alguien en esta mañana ha tenido que sufrir acá por causa de Cristo. Aleluya. Había tomado la cruz de Cristo y lo habían seguido en pos de su evangelio. No se rendían fácilmente. Y número 4, mantenía la doctrina. Diga conmigo, mantenían la doctrina. ¿Qué es mantener la doctrina? Eran fieles a la palabra de Dios. No era una secta, no maltrataban la palabra, daban una muy buena palabra, enseñaban muy bien la Biblia. Luego quiere decir que cuando yo leo estas 4 características de esta iglesia, yo digo: ¿y qué de malo tiene esta iglesia? Es una iglesia casi perfecta. Trabajan duro, se multiplican, se enamoraron de la visión, mantenían la doctrina, no se rendían fácilmente. Era una iglesia perfecta. ¿Cuál era el motivo de la queja? Que Dios le dijera al profeta: envíales una carta, porque todo lo que acabo de escribir me gusta, pero hay algo que ya no me gusta de ellos. Escúchame bien. Dice la palabra de Dios en este mismo capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 4, dice: pero tengo contra ti, como dijo el Señor, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. La Biblia, en la traducción lenguaje actual, dice: sin embargo hay algo que no me gusta de todo lo bueno que tú haces. Y dice el Señor en esta versión: y es que ya no me amas tanto como me amabas antes. ¿Qué está pasando aquí? Sucede que era una iglesia de frutos, pero estaban perdiendo. Escúchame bien, se habían enamorado más de la visión de la iglesia o de la visión que Dios les había dado que del Dios que les entregó la visión. En algún momento el proyecto llamado iglesia comenzó a desplazar su importancia por el concepto original de Dios. Y tú dices: pero trataban bien la doctrina, predicaban la palabra, pero se habían vuelto una iglesia, algo así decirlo, legalista. Ya era una iglesia que se fijaba más. La hermana llegó en pantalón, es una pecadora. La hermana llegó en falda, esa es más santa. Y todos esos conceptos chatarra que desbarataron la iglesia, Dios comenzó a decir: conozco tu trabajo, pero hay algo que no me está gustando de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas antes. ¿Qué tiene que ver? Y en esto entrelazo porque ya prácticamente aquí llegó al fin de la palabra.
¿Qué tiene que ver eso con la palabra atalaya? Con lo que acabamos de definir. Recordemos que en el concepto número 3 de atalaya decía estado de altura. ¿Cómo decía esa definición? Permíteme, lo busco acá. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Estado de qué? O estado de posición. Diga conmigo, es un estado y una posición. El Señor dice en el verso 4: pero tengo contra ti, diga conmigo, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Yo te quiero decir algo. ¿Cuántos aquí amamos a Cristo Jesús? ¿Y cuánto aquí hemos entregado nuestra vida a Cristo? Pero yo quiero, prométame que va a entender este concepto y que el Espíritu Santo de Dios te revele lo que te voy a decir a continuación. Nosotros como cristianos no somos simplemente pertenecientes a una iglesia, a un credo y mucho menos a una religión. ¿Sabes qué es la vida cristiano? Un verdadero evangélico, una persona que Dios lo remonta a una estatura sobrenatural en el espíritu y tiene una mejor percepción de lo que sucede en su mundo natural. ¿Entendiste lo que te acabo de decir? Usted tiene una facultad que ni el presidente de la república, ni el ministro de economía, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los académicos, ni los ateos tienen, porque usted tiene una posición privilegiada, la dimensión del espíritu. Lo que tú ves desde tu atalaya espiritual, nadie en el mundo en plataforma lo puede ver. Y quiero que entendamos hoy esa iglesia, la iglesia que tiene privilegios espirituales de ver lo que otros no pueden ver. Tú puedes percibir la crisis desde otro punto de vista. Tú puedes ver que lo que te está pasando no es crisis, es momento de traslación. Entre los impíos se revientan, los cristianos se levantan. Tú tienes que ver el momento que pasan las naciones. Oscuridad y tinieblas cubrirán las naciones y la tierra, mas sobre nosotros amanecerá Jehová. ¿Desde dónde puedo entender y estar confiado en esa posición? Desde un lugar alto. Por eso Dios nos ha llamado a ser atalayas, a estar en posiciones de altura en el espíritu. ¿Por qué lo que dice el médico? El médico dice: tienes 5 días o 10 días o 5 meses o 3 meses o un año de vida. ¿Por qué ellos ya no llega a un punto, por más avanzada que sea la ciencia, y no pueden hacer nada a favor de un cuerpo? Porque ellos tienen límites de visión. Ellos llegan hasta donde la máquina lo permite, hasta donde el medicamento lo permite, hasta donde la ciencia lo permite. Pero ¿por qué un pastor, una persona, un evangélico ora por un enfermo terminal y se sana? Porque nosotros tenemos una visión mucho más larga de lo que tienen las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Estoy hablando con esa iglesia y quiero que entiendas este concepto perfectamente, porque tú no eres un cristiano calientacilla, sino eres un cristiano con visión que es larga para detectar lo que está pasando en nuestro tiempo presente y futuro. Vamos, está aquí la iglesia esta mañana. Entonces Dios manda esta carta para decirle a la iglesia de Éfeso: hay algo que no me está gustando de ti, y es que te estás bajando, estás cayendo de tu posición espiritual. Y la iglesia podría decir: pero estamos trabajando, nos estamos multiplicando, yo pertenezco a uno de los ministerios, yo soy adorador, yo soy el que sirvo a las mesas, yo soy el que sirvo a los niños, yo soy el que dicto un discipulado, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, ¿cuál es la molestia de Dios para mí? Y Dios le dice: tengo algo contra ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas antes. Déjeme concluir esta palabra de la siguiente manera. Diga conmigo y dígalo bien fuerte: cuando yo comienzo a amar más la visión que al Dios que me entregó la visión, pierdo posición en los asuntos del reino. Cuando el negocio que Dios te entregó comienza a desplazar tu momento de intimidad con Dios, pierdes posición. Cuando la casa nueva, el apartamento, el carro, la carrera, la universidad que Dios te dio comienza a desplazar el tiempo que es para Dios, pierdes posición y fracasarás. A mí me ha pasado. Y por eso Dios este 2017 me tuvo que revelar esta palabra. Dile a la iglesia que no pierdan posición. Dile a la iglesia que los veo trabajar, que se esfuerzan a diario, pero no pueden perder su primer amor, su posición en Dios, que es quien les da la visión de una atalaya, de ver lo que otros no ven.
Estoy hablando con esa iglesia. Y aquí entrelazamos la palabra. ¿Qué es una atalaya? La característica de una atalaya, hombre o mujer, que busca a Dios por encima de todo. Hombre o mujer que puede tener muchos recursos, empresas, puede tener un gran ministerio, puede ser un pastor, un profeta, un apóstol, puede ser un gran adorador, puede ser un gran universitario, puede ser un gran profesional, pero un atalaya es aquel que todo lo que tiene nunca le desplazó su amor por Dios. Atalaya es aquel que antes de llevar los chicos a la escuela, el atalaya es aquel que antes de firmar un negocio, antes de ir al trabajo, primero va al secreto, va a la presencia de Dios, habla con Él y después comienza su día. Eso es un atalaya. Esta es una persona que con claridad puede ver su vida. Esta es una persona que con claridad tiene visión para desarrollar el proyecto que Dios le ha dado en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hace poco, y quiero contárselo a nivel testimonio, mi esposa sabe, yo estaba allí en el cuarto allí secreto porque lo trasladé. Yo oraba en la iglesia, pero ahora estoy en el estudio. Volví a los tiempos de orar en el estudio. Y mira que se me pasaron las horas, y yo estaba leyendo la palabra y yo decía, Señor, ya, y mi carne me decía, oye, ya, mira, ya, lleva al chico al colegio, regresas y te pones a llamar. Hoy tienes que visitar tus clientes, porque Dios nos ha permitido tener una empresa para gloria y honra de Dios Padre. Jamás esa empresa está por encima de mi amor por Dios, pero tenemos un compromiso de sacarla adelante, tenemos una visión de atender a unos clientes. Y mi carne me comenzó a decir, ya está tarde, mira, ya entraron, recuerda que tienes que pasar por un cobro y luego tienes que visitar otros clientes, tienes que hacer una ruta, recuerda la producción. Y la carne comenzó a batallar, pero yo intentaba salir del lugar. Yo decía, bueno, Señor, ya leí la palabra, ya tengo la palabra, ya toda esta cuestión, oramos, derramé lágrimas, pero pareciera como si la Biblia fuera de piedra, de cemento macizo, y no podía cerrarla. Yo dije, ¿qué pasa? Y entendí en mi espíritu que Dios me quería ahí en ese momento por encima de mi afán diario. Y me quedé unas horas más o un tiempo más en la presencia del Señor. Mi esposa, yo siempre le cuento cuando sucede eso. Y me quedé unas horas más. Yo dije, lo que dice la carne, se me fue el día. Ya no voy a alcanzar a hacer lo que me había propuesto hacer hoy. Y te voy a decir algo. Dos llamadas en el transcurso de 10 minutos cuadraron unas ventas tan maravillosas que estoy seguro que si hubiera caminado 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas visitando clientes, no lo hubiera podido hacer. Dos llamadas en una transición de 10 minutos me ocuparon toda la producción de la empresa. 2 llamadas. Y entendí lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces la bendición te perseguirá y irá a tocar la puerta de tu casa. ¿Sabes qué es un verdadero evangélico? Aquel que no persigue bendiciones, aquel que tiene una dimensión tan alta que la bendición comienza a perseguirlo. Y en los próximos días debes soltar esa palabra sobre usted. Métete en la presencia de Dios. Comienza a buscarlo desesperadamente. Comienza a enamorarte más de Dios que nuestro proyecto de vida. Y entonces las bendiciones correrán y te rogarán que te deje entrar a la puerta de tu casa. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo predico, y ese es el Dios que estoy viviendo. Y Dios me entendió. Dile a la iglesia que cuando ellos son atalayas, no van a bajar su visión. Cuando ellos son atalayas, ¿quién es el atalaya? El que busca a Dios primero, el que tiene una relación íntima con Dios, el que a diario busca a Dios. Escúchame bien, cuando tú eres un atalaya, Dios te puede soltar una bendición en 10 minutos que no pudiste conseguir en un año. Ese es el Dios al que yo predico, y ese es el Dios al que hoy yo quiero que se imparta en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano derecha y voy a decretar algo de parte del Espíritu sobre ti. Busquen la presencia del Señor. Antes de ir al trabajo, pastor, yo madrugue un poco más, y te voy a decir lo que no has logrado en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 3 años. Te lo voy a decir en una llamada. Dios va a colocar faraones poderosos para que bendigan tu causa. El que busca a Dios, Dios comienza a ampliar su visión. Te voy a decir algo: cuando estamos remontados bajo una visión de altura,
Dios te va a dar claridad para hacer negocios, te va a dar claridad para conseguir el mejor trabajo, te va a dar claridad para criar a tus hijos de la mejor manera, porque las personas que no tienen a Cristo en plataforma no pueden ver una atalaya desde lejos, puede ver lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Apláudele fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Y este año 2017, diga conmigo, año 2017, voy a volver a tomar mi posición. ¿Sabes cuál es la posición en Dios? El atalaya no tenía que esforzarse mucho. El atalaya no tenía que correr de plataforma para ver lo que estaba pasando. Una sola visión decía: allá vienen los enemigos, esos son amigos, esos son enemigos, vienen a atacarnos. Y a tiempo daba su alarma, y a tiempo podía salvarle la vida a miles. Tú, cuando estás remontado en una estatura espiritual, que buscas a Dios, una estatura espiritual donde sabes que Dios es el primero, Dios te dice: desde lejos podrás ver tus enemigos, desde lejos puedes ver la enfermedad que quiere tocar la puerta de tu casa, desde lejos puedes ver la crisis que viene, y entonces Dios te dirá cómo vas a salir de ella. Pero eso es algo exclusivo para todos aquellos que buscan la presencia del Señor por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero esa iglesia este año. Diga conmigo: yo quiero esa iglesia. Diga conmigo: yo quiero eso en mi familia, yo quiero eso en mi casa, quiero eso para mi vida. Yo no sé si alguien lo puede decir. Y te estoy diciendo, eso da resultados. Diga conmigo: eso es un buen negocio. Dígalo de nuevo: es un buen negocio. A Jesús lo encontraron en la niñez, se había perdido. Sus papás le dijeron: ¿dónde está Jesús? Y los papás preguntaban: José y María, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está mi niño de 12 años? Y alguien le dijo a José y a María: no se esfuercen tanto por preguntar, Él está en el templo. Una vez encontraron a Jesús y dices: ¿y tú por qué haces todo eso? Y él dice: porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así respondió Jesús. ¿Sabes cuál era el mejor negocio de Jesús? Buscar a su Señor. ¿Cuál era el mejor negocio de Jesús? Ir a la presencia del Señor. Por eso cuando le colocaban un endemoniado lo liberaba. Cuando se encontraba con un ciego lo sanaba rápidamente. Cuando encontraba un paralítico lo levantaba. Cuando encontraba una persona lisiada lo sanaba. ¿Sabes por qué? A Jesús no le costaba trabajo hacer milagros, porque él ya tenía una posición donde el mundo espiritual lo entendía, donde el mundo espiritual le obedecía a su palabra, donde el mundo espiritual decía: este es una atalaya, este hombre tiene relación con Dios, obedecemos a lo que él diga. Estaba Jesús con sus discípulos en una barca. Se levantó una poderosa tormenta, como las que a veces suelen levantarse en nuestras vidas. Y sus discípulos desde plataforma decían: vamos a morir, como dijeron. Y despertaron a Jesús. Acá en Colombia decimos algo, no sé si allá aparezca en su diccionario. Acá algo decimos sanjuanear. No sé qué es sanjuanear, pero del verbo mover. Y sanjuanearon a Jesús del verbo mover, hasta que Jesús se despertó. ¿Qué pasa? Y los discípulos le dicen: morimos, perecemos. ¿No ves la tormenta que hay y tú duermes? Jesús se levantó y dice: fácil, como dijo. Dígalo de nuevo, dígalo que está a su lado: fácil. Se levantó, yo me imagino, en la proa de la barca y le dijo a las aguas: escúcheme bien, ahora mismo se detiene la tormenta. Y dice la palabra que las aguas de inmediato se calmaron. ¿Sabes qué dijo la gente después de esto? Se quedaron mirando a Jesús y dijo: ¿y quién es este? Y hasta los mares le obedecen. ¿Sabes quién era? Un atalaya, un hombre que tenía relación continua con Dios. Un hombre que antes de hacer milagros había estado en la presencia de Dios. Un hombre que antes de estar en la sinagoga predicando estuvo hablando con su Padre. Un hombre que antes de la fama y antes del reconocimiento y antes de las multitudes que rodeaban a Jesús, fue un hombre que estuvo a solas y en secreto con él. Por eso hasta los mares le obedecían y le hacían caso. La tierra, cuando pisaba, decía: aquí me está pisando un hombre diferente, es Jesús, a obedecer. Pero le tengo buena noticia. Dígale al que está a su lado: le tengo una buena noticia. Muestre la mejor sonrisa al que está a su lado. Díganle una buena noticia. El poder que tenía Cristo está en nosotros. Así que en los próximos días Dios lo que quiere es retomar posición en su iglesia. Que su iglesia tenga una posición por encima de la presidencia, por encima del Senado, por encima de los representantes de la Cámara, por encima de los empresarios de Colombia. Sabes, tenemos una posición de privilegio y ahí estás tú. Solo busca su presencia y vendrá poder sobre vosotros y seréis testigos de todo lo que Dios hará sobre nuestra vida. Apláudele fuerte al Rey de Gloria en esta mañana. Aleluya.
Aleluya. Colóquese en pie un minuto, por favor. Y dígale al que está a su lado: valió la pena. Vamos, dígaselo muy en serio: valió la pena venir esta mañana. Porque sin darme cuenta estaba perdiendo posición. Pastor, pero yo conozco a Dios, yo voy a la iglesia, yo leo a veces la Biblia, yo conozco a Dios. ¿Sabes? La iglesia de Éfeso conocía también a Dios y lo conocía muy bien. Pero Dios le dijo: yo sé que ustedes me conocen, que trabajan arduamente, que no han desmayado, que han creído, pero tengo algo que ya no me gusta de ustedes. Ya no me buscan como antes. Ya el ministerio que tengo me es más importante un micrófono, una guitarra, un piano. Ya me es más mi distinción como servidor de la iglesia. Ya me hacen ser los amigos del pastor, de la pastora. Y Dios dice: ¿y yo dónde estoy? ¿Qué posición está tu vida? ¿En qué posición está tu vida frente a Dios? Yo tengo que decir esto casi con lágrimas en mis ojos, que sermones como estos me han costado familias en la iglesia, porque querían que yo les hablara de un evangelio más fácil. Prosperidad, me encanta la prosperidad, y todos los días oro por ser cada día más prosperado, yo en mi casa. Prosperidad para su vida. Quiero que así hayas llegado sin una moneda en el bolsillo, pasando esa puerta, Dios te prospere salvajemente. Quiero una iglesia de empresarios, de profesionales, de personas que gobiernen la nación, de poderosos. Yo lo pido todos los días porque esa es la posición en la que debemos estar. Pero en estos días Dios me está más llamando a hablarles, a hacer atalayas. Retomen su posición delante de Dios. Busquen a Dios por encima de la empresa. Y se lo dice una persona que tiene empresa, porque Dios nos permitió tener una empresa para subsistir, para tener para nuestros gastos. Y bendigo la empresa, pero no puede desplazar mi amor por Él. Tú dices: es que amo tanto mi profesión, es que amo tanto mi empresa, yo amo tanto mi casa, que Dios dice: ¿y cuándo me vas a amar a mí primero? Con lágrimas tengo que decir que este sermón me ha costado muchas familias. Ay, eso es la vida evangélica. Lo que no sabemos es que detrás de una persona con intimidad y secreto tiene poder para ver ni lo que los más poderosos de la tierra pueden ver. Que usted y yo tenemos poder para visualizar lo que ni los hombres de la economía, ni los pensantes, ni los académicos, ni los ateos, ni los columnistas, ni los periodistas pueden ver. Un hijo de Dios sí lo puede ver, porque su posición es estar arriba. Una persona que busca a Dios, Dios dice: te voy a colocar sabiduría sobrenatural, te voy a dar una visión sobrenatural, te voy a dar inteligencia, sabiduría y entendimiento sobrenatural. Lo que Egipto y sus faraones no pueden descifrar, un hijo de Dios, por sencillo que sea, lo puede descifrar. Ya conmigo: volveré al Espíritu. Gente, Dios ha hecho unos milagros tan grandes en esta iglesia, en la salud, en la economía, financieramente ha hecho muchos milagros Dios acá. Y ahora no los veo porque se enamoraron más de su visión que el Dios les entregó la visión. Y Dios le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que ahora amas más la visión que yo que te di la visión. A mí que te di la visión. Ya conmigo: nunca una visión, por grande, exitosa, proyectada y grande que sea, tiene más preeminencia que el Dios que me dio una visión. ¿Cuántos aman a Cristo esta mañana? ¿Cuántos quieren volver a su espíritu? Déjame terminar con esto diciendo que la palabra de Dios dice, Jeremías 3, dice: Dios es Dios de los cielos
y Dios de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que pasa aquí en la tierra tiene repercusión en el cielo. Las obras hechas aquí en la tierra tienen incidencia en el cielo. Diga al que está a su lado: tú te pareces a lo que adoras. Vamos, dígaselo de nuevo: tú te pareces. Personas que nos ven a través de esa pantalla, ese dispositivo electrónico, te quiero decir algo: te pareces a lo que adoras. Los indígenas, y en nuestra Colombia hay muchas comunidades indígenas, adoran al sol, adoran al agua, Madre Gaia, los ríos, se parecen a ellos. El que ama y adora la plata, ¿a qué se parece? A ellos. Entre más dinero, más desgraciados, más tacaños. El que adora el sexo, el que adora la pornografía, ¿a qué se parece? El que ama el juego, el que ama el chisme, la mentira, la murmuración, ¿a qué se parece? Lo que tú adoras, diga conmigo: lo que adoramos, a eso nos parecemos. ¿Qué tal, iglesia, si hoy adoramos a Dios? ¿A quién nos vamos a parecer? No me entendió lo que le dije. Diga conmigo: cuando adoro a Dios, me parezco a Dios. Uy, ¿qué dijo? Se volvió un hereje. No, te voy a decir algo. Diga conmigo: mi adoración me devuelve la posición y la estatura de la imagen y semejanza del que fui creado. Cuando usted adora a Dios, tiene imagen y semejanza de un Dios divino. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: lo que adoro, a eso me parezco. Yo tengo una magnífica idea esta mañana. ¿Qué tal si adoramos a Dios y nos parecemos a Él? ¿Qué tal si vuelve a circular sobre nosotros genética divina? ¿Qué tal si dice, como dijo el apóstol Pablo, hasta que llegues a la estatura de un varón perfecto, hasta que llegues a la estatura de Jesús? ¿Sabes qué quería decir? Hasta que se parezcan a cómo caminó Jesús en la tierra, hasta que se parezcan a Cristo, hasta que huelan a Cristo, hasta que hablen como Cristo, hasta que vean como lo que Cristo ve. Eso te va a pasar a ti. ¿Dónde están los adoradores?